aunque tiene que ver con el Congreso de la República, pero con la elección del nuevo defensor o defensora del pueblo. Hay un proceso ya en marcha, hay candidatos incluso en el Parlamento para la definición. Sin embargo, el Sindicato de Trabajadores de la Defensoría del Pueblo presentó una medida cautelar ante el Poder Judicial y el Poder Judicial el día de hoy ordenó al Congreso suspender de manera provisional la elección del nuevo defensor del pueblo. Esto es posible, está dentro de las competencias del Poder Judicial a través de una cautelar o una medida de tener una decisión del propio Parlamento de la República. Vamos a conversar de esto con José Eliche, abogado, ex oficial mayor del Congreso, ex ministro del Interior, ex secretario general de Palacio de Gobierno, así que conoce muy bien el funcionamiento de las instituciones del Estado. Señor José Eliche, ¿cómo está? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Omar? Muy buenas tardes, gracias por la invitación y esa presentación tan extensa. Yo quisiera que me presente como abogado, nada más, siempre y ya está, ¿no? No, está muy bien, para que la gente entienda que... Sí, me hace bueno. recordar, a propósito de la pregunta o del tema que quieres abordar, que trabajé yo también 2 años en la Defensoría del Pueblo, fui primer adjunto. Conozco bastante bien esa institución y conozco al sindicato, ¿no? Ah, perfecto. La Defensoría del Pueblo tiene una característica muy especial. Está llena de muy buenos profesionales, pero realmente buenos profesionales. Y quienes están en el sindicato también son muy buenos profesionales. Entiendo yo que la idea de la presentación de esta demanda de amparo, que ha sido acogida en primera instancia en el Poder Judicial, es garantizar que el proceso de selección del nuevo defensor o de la nueva defensora del pueblo se realice de acuerdo con los principios del mérito, es decir, que sea un concurso de méritos adecuados y que no sea la invitación lo que prime en la selección de quien asuma este cargo en los próximos años. Eso es ahora, sí. ¿Cuál sería el temor de los candidatos que en este momento ya se han presentado para esta elección en el Congreso de la República? Es decir, debe haber una motivación de parte del sindicato, entiendo, en función de los candidatos que se han presentado. Yo creo que quieren garantizar, bueno, quienes trabajan en la Defensoría del Pueblo desde hace muchos años, yo lo he vivido, tienen una especie de sentimiento de apropiación, es decir, sienten que la Defensoría es suya. Eso no significa que al sentir que la Defensoría es suya, hagan las cosas de tal manera que la Defensoría juegue solamente a su favor personal, no es así, sino que son profesionales tan comprometidos con la causa defensorial que quieren que la Defensoría no se pierda, digamos, en malas manos, de modo tal que se desnaturalice su función. Como tú sabes, la Defensoría no tiene facultades resolutivas, pero sí, digamos, persuasivas, y sí, tiene claro, algunas herramientas que le sirven para reunir la información necesaria y salir, digamos, en compañía de otros órganos del Estado a tratar de resolver los problemas. Y ¿no? además Sí. es un contrapeso importante hacia otros poderes del Estado, como el Ejecutivo Total. y el propio Congreso de la República. Claro, y eso tiene que ver no solamente con sus funciones constitucionales y legales, sino, yo lo digo con toda sinceridad, es lo que pienso, lo que yo he sentido, lo que he vivido, depende mucho también de la calidad profesional y el compromiso de quienes ahí trabajan. Cuando yo trabajé en la Defensoría y en reuniones internas siempre les decía que yo había encontrado ahí cerebro y corazón, es decir, gente muy bien preparada, que piensa bastante bien las cosas, pero que tiene mucho corazón, mucho compromiso con el país y con los temas que son propios de la Defensoría, derechos humanos, buena administración estatal, resolución de conflictos, etcétera, ¿no? El primer defensor del pueblo, Jorge Santisteban de Noriega, acuñó un pensamiento, una frase que decía, ¿no?, que él iba a desarrollar lo que sería una magistratura de la persuasión. La Defensoría, con sus herramientas, lo que hace es tratar de persuadir a las personas y también a los órganos para que actúen acorde con los derechos fundamentales, con la buena administración estatal, para que arreglen sus conflictos. Realmente es un órgano que no es a veces muy bien conocido por la población, pero que cumple un rol importante en nuestro país. Además tiene un despliegue territorial nacional. La defensora actual, que está encargada, que era la primera junta que ha asumido el rol de defensora del pueblo temporalmente, porque Walter Gutiérrez ya renunció,
Ella estuvo a cargo mucho tiempo, además de ver temas de la mujer, Sí. de la Dirección de Coordinación Territorial, que realmente es un órgano muy importante de la Defensoría y que tiene que ver con la gestión del despliegue territorial Ahora, de la Defensoría en todo el país. señor Elche, le dejo la pregunta, tenemos que escuchar a los titulares de la media hora, pero le dejo la pregunta sobre la mesa. Ya en el tema técnico-legal, ¿el Poder Judicial puede detener un proceso de elección del Congreso de la República? ¿Está dentro de sus funciones? ¿No vulnera la autonomía del Parlamento? Se lo dejo con pregunta, me contesta después de los anunciantes. Estamos conversando con José Elche, ex oficial mayor del Congreso, sobre el pedido o ya la decisión que ha tomado el Poder Judicial de detener, a través de una orden, el proceso de selección del nuevo defensor o defensora del pueblo. Yo le dejaba hecha la pregunta, señor Elche, si esto digamos, se ajusta al marco constitucional, porque uno diría, bueno, pero el Congreso de la República es un poder autónomo, podría tomar o continuar con este proceso que está dentro de sus atribuciones constitucionales. Lo que se ha planteado aquí, ¿es legal? Bueno, todos estamos sujetos, y cualquier órgano del Estado, incluyendo el Congreso, a las resoluciones que emiten los órganos jurisdiccionales. Esa es, la fórmula de la separación clásica de los poderes, ¿no? Cada uno es autónomo en su ámbito funcional y la Administración de Justicia, los órganos de la Administración de Justicia hacen jurisdicción. Las decisiones son estimatorias y estiman, digamos, sobre lo que es su competencia. En este caso, en un proceso de amparo, lo que le compete al órgano judicial es estimar si es que se podría haber no violentado, digamos, afectado un derecho distinto a la libertad individual, que es materia del habeas corpus. Este es un proceso de amparo. Lo que se ha pedido es una medida cautelar. Una medida cautelar es una medida provisional, ¿no?, que se ha concedido en tanto se ve el fondo del asunto, que tiene que ver con la necesidad de garantizar la transparencia y la participación ciudadana, según he podido leer, en el proceso de selección del defensor del pueblo. O sea, que haya algún tipo de publicidad, porque no sé si, han notado, sienten que de alguna manera hay oscuridad en este proceso. A mí no me parece, pero bueno, es el punto de vista del sindicato de la Defensoría del Pueblo. Porque recién la audiencia sobre el fondo entiendo yo que va a ser a mediados de julio. Y el proceso en el Congreso se iba a iniciar este mes, o sea que en efecto se detendría. Pero este es un debate. En los tribunales de justicia también hay un debate entre quienes presentan una demanda, quienes se defienden frente a esa demanda ante los tribunales. Y bueno, hay que ver, digamos, quién triunfa en esta discusión, ¿no? Donde los abogados argumentarán uno a favor de un punto de vista y otro a favor de otro punto de vista, y finalmente se decidirá quizás en una instancia superior, que sería una sala de la Corte Superior de Lima, que es el lugar donde se ha iniciado este proceso. Si me permite cambiar de tema, sobre la fuga del exministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva, y directamente, desde su punto de vista, ¿hay responsabilidad directa del propio ministro del Interior, Dimitri Senmanche, luego de que la Fiscalía pidiera una videovigilancia para el exministro el 27 de mayo y pues se fugara, pese a que tenía incluso seguridad del Estado? Entiendo que tenía dos oficiales o suboficiales, dos policías en todo caso, acompañándolo al menos hasta el 6 de junio. Y lo que dice la policía es que se les escapó. ¿Hay responsabilidad política del ministro? ¿Hay responsabilidad operativa ya de la policía? Hay responsabilidad política del ministro siempre, ¿no? Yo cuando fui ministro igual asumí la responsabilidad política en algunos casos, donde yo directamente no había intervenido ni dado una orden, y no creo que en este caso el ministro haya dado una orden, ¿no? Como por ejemplo la orden de no tocar, digamos, al exministro de Transportes y Comunicaciones. Simplemente eso no está necesariamente integrado en el acto del ministro. Es cierto que en un caso crítico como este, inmediatamente lo que sucede regularmente es que el comandante general de la policía es informado y le informa inmediatamente también al ministro, aunque en realidad, en teoría, todos debíamos ser tratados iguales, digamos, en todos estos casos, ¿no? Pero en estos casos es cierto que estas cosas ocurren. En el caso de la policía sí hay que investigar qué cosa ha pasado, porque el ministro estaba acompañado por un grupo de seguridad del Estado, como en su calidad de exministro, entiendo, y hay que ver qué cosa ha pasado, si el órgano responsable de efectuar la detención no avisó, no coordinó con este grupo de seguridad del Estado, o al revés también, es decir, si ambos no cumplieron la función que debieron cumplir para asegurar
¿no?, la ubicación del exministro y en su momento efectuar la detención ordenada por el Poder Judicial. Sí. No ha habido, o sea, tenía, digamos, había más posibilidades de ser detenido o de efectuarse la detención que en otros casos, ¿no? Entonces esto hay que sí investigarlo, y entiendo que el ministro se ha puesto bastante severo en este sentido, ¿no? Y ha dicho que ha ordenado que se haga lo necesario para efectuar la detención del exministro de Transportes y Comunicaciones. Bueno, es sumamente extraño. En todo caso, el ministro tendrá que dar las explicaciones del caso el día viernes ante la Comisión de Fiscalización. Muchísimas gracias. Él las va a tener que dar porque es el responsable político, ¿no? Así Pero es. eso no significa que necesariamente, yo no lo conozco, no es mi amigo, el ministro actual del Interior, pero sé cómo funciona el sector y desde ahora no necesariamente, digamos, hay que culparlo como si él fuera un agente que ha cometido un delito que tenga que ver con ocultar a alguien que debió ser detenido en su momento. Por el momento es el responsable político, como todos quienes hemos ejercido un cargo ministerial, somos responsables políticos por todo lo que sucede en el sector. Muchísimas gracias, señor José Liche, exministro del Interior, exoficial mayor del